3. Buenas tardes, mi nombre es David Antonio Zabaleta y en esta presentación voy a explicar dos modelos importantes, el CAP y el IAP, muy utilizados en las finanzas internacionales. Bueno, el modelo de evaluación de activos de capital, CAP, voy a empezar por hablar del modelo CAP, ya que es uno de los modelos pues utilizados internacionalmente, es muy conocido. Entonces voy a partir de este y posteriormente vamos a hablar del IAP. Entonces el objetivo principal del modelo CAP es cuantificar e interpretar la relación existente entre el riesgo y el rendimiento, ya que por medio de dicha relación lineal se puede establecer el equilibrio de los mercados financieros. Pero bueno, para ir explicando más adelante cuál es la diferencia entre estos dos modelos, es importante conocer las variables que integran el modelo CAP. El objetivo principal para utilizar este modelo es conocer el rendimiento que se espera tener de un activo. Entonces, este activo puede ser una acción, por supuesto. Entonces, dentro de las variables que se utilizan en el modelo, tenemos siempre va a ser la incógnita, el rendimiento que se espera obtener de ese activo. Una variable importante es la tasa de rendimiento libre de riesgo, el rendimiento del mercado y el riesgo sistemático. Esas son las variables más importantes que componen el modelo CAP. Aquí vamos a poner mucho énfasis en dos variables importantes. En primer lugar, sobre el rendimiento del mercado y también sobre el riesgo sistemático. ¿Por qué? Porque estas más adelante son las que van a marcar la diferencia precisamente para utilizar el modelo IAP. Ahora, el modelo de evaluación internacional de activos financieros, conocido como IAP, plantea que es posible extender precisamente al marco internacional el modelo CAP. Entonces, es el modelo CAP aplicado, pero ya en un contexto internacional. Entonces, aquí la variable importante va a ser precisamente el coeficiente de volatilidad beta. Este coeficiente beta de un activo en su ámbito internacional va a medir la relación entre las variables de su rendimiento y las de la cartera del mercado internacional, cubiertas contra el riesgo de cambio. Entonces, el objetivo de este modelo va a ser cuantificar e interpretar la relación existente entre el riesgo de cambio y las variaciones del rendimiento, siempre tomando en cuenta las de la cartera del mercado internacional. En ese sentido, la relación entre las variables del rendimiento de un activo cualquiera y las del rendimiento de una cartera del mercado internacional se van a producir a través de la influencia que precisamente el mercado internacional va a ejercer en las variaciones del rendimiento del mercado nacional. O sea, a final de cuentas, el mercado internacional sí va a impactar en el mercado nacional. Ahora, a final de cuentas, el riesgo de un mercado nacional puede descomponerse en un riesgo sistemático producido por un factor mundial y uno específico del país. Por lo tanto, la beta mundial de un activo y cualquiera es igual al producto de su beta nacional por la beta del mercado local en relación al mundial. Entonces, aquí, como ya se había mencionado, el objetivo del modelo va a ser cuantificar e interpretar esa relación que existe entre el riesgo de cambio y las variaciones del rendimiento, tomando en cuenta la cartera internacional. Ahora, concretamente, ¿cuál es la diferencia entonces entre el CAP y el IAP? En el CAP se utiliza para conocer el rendimiento esperado de un activo, como ya lo habíamos mencionado, pero tomando como referencia el rendimiento del mercado nacional y el riesgo sistemático. En el IAP se utiliza para conocer el rendimiento esperado de un activo, tomando como referencia el riesgo de cambio y las variaciones del rendimiento, tomando en cuenta la cartera del mercado internacional. Es decir, el CAP se va a utilizar, aunque es un modelo reconocido, a nivel internacional, y se utiliza precisamente para conocer el valor esperado de un activo. Las variables que aquí intervienen, tienen, un impacto en el contexto nacional.
si bien siempre el contexto internacional va a impactar, digamos, no lo va a hacer pues de manera directa, ¿no? En el IAP, precisamente, pues se toma aquí, en estas dos variables que habíamos dicho, que pusiéramos atención en un principio, tanto RM, que es el rendimiento del mercado, y la beta, que es el riesgo precisamente sistemático. Para el caso del IAP, pues va a ser el riesgo de cambio y las variaciones de rendimiento, tomando en cuenta, pues bueno, la cartera del mercado internacional. En el CAP van a intervenir pues variables, digamos, que son afectadas en el contexto nacional. En el IAP, variables que son afectadas en el contexto internacional, como cuáles, precisamente como el tipo de cambio, como la tasa de interés, entre otras. Ahora, también un tema importante en la administración, en las finanzas internacionales, es precisamente los tipos de riesgos financieros que enfrenta una organización con actividad internacional. Por citar algunos tipos de riesgos, tenemos el riesgo de cambio, consecuencia de la volatilidad del mercado de divisas, el riesgo de tipo de interés, consecuencia de la volatilidad de los tipos de interés. El riesgo de mercado se refiere específicamente a la volatilidad de los mercados de instrumentos financieros, tales como acciones, deuda, derivados, etc. Ahora, si bien existen riesgos financieros que pueden pues impactar negativamente a la organización, o en este caso a las empresas, también hay formas en que este riesgo financiero se puede administrar, y precisamente se le conoce como administración de riesgos. Esta administración de riesgos se da a través de los llamados derivados financieros, y estos derivados financieros ayudan a minimizar los riesgos financieros, ya que contribuyen pues a la liquidez, a la estabilidad y profundidad de los mercados financieros. Existen 4 tipos de derivados financieros: los forwards, los futuros, los swaps y las opciones. Los forwards es el derivado más simple, es un acuerdo de compra o venta de un activo en cierto tiempo futuro a cierto precio, y se contrasta con un contrato spot, el cual es un acuerdo de compra o venta de un activo hoy. Un ejemplo, una compañía que exporta a otros países y que está por consiguiente expuesta a un tipo de cambio entre su divisa local y las divisas extranjeras, en las que se cobra por sus ventas. Puede cubrirse por adelantado su riesgo de cambio, vendiendo forward las divisas que espera recibir en el futuro. En el caso de los futuros, es una especie de contrato forward, pero estandarizado y negociable en un mercado organizado. Instrumentos intrabursátiles, es decir, un contrato a futuro es mucho más detallado que un forward. Un ejemplo, los contratos futuros de CETES y TIR. Esos contratos son instrumentos de corto plazo y se operan en México. Los swaps, por su parte, el swap es un contrato mediante el cual ambas partes acuerdan intercambiar flujos de efectivo sobre un cierto principal a intervalos regulares de tiempo durante un periodo dado. Los swaps son utilizados para reducir o mitigar los riesgos de tasas de interés, riesgos sobre el tipo de cambio, y en algunos casos son utilizados para reducir el riesgo de crédito. Las opciones, en términos generales, una opción es un derecho u obligación de comprar o vender un bien a un precio y fecha establecidos al inicio de una operación. Se obtiene este derecho o obligación de comprar o vender pagando una prima a quien toma la obligación. Y existen 2 tipos básicos de opciones. La opción de compra, call, da a su propietario el derecho de comprar un activo en una fecha determinada y a cierto precio. Y la opción de venta, put, que da al propietario el derecho de vender un activo en una fecha dada a un precio determinado. Entonces, estos son temas importantes en las finanzas internacionales, los 2 modelos que vimos, el CAP, el IAP, y también los riesgos financieros que existen y cómo estos riesgos financieros se pueden administrar a través precisamente de derivados financieros. Espero que hayan entendido un poquito sobre esos temas. Yo les agradezco mucho la atención y muchas gracias.